Y es que mire, este tema del agua, creo que desde que estábamos en la primaria, posiblemente preescolar de cierta generación para acá, nos advertían que haría falta. Creímos que iba a tardar más, desafortunadamente ya nos encontramos en dicha realidad. Y ahora son las zonas metropolitanas, como le decía, las que están teniendo estas dificultades. Para hablar más sobre esto y cuáles son las opciones, pero también qué debe de suceder, sumamos a la conversación a Víctor Irales, quien es abogado, consultor de bioderecho y biopolítica, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros. Ya hacía yo mención, abogado, si bien el agua pues es un derecho, el problema reside para muchos de las personas que viven en ciudades grandes, sobre todo en la extracción del agua, pero entonces ahí se están violentando sus derechos cuando la autoridad no garantiza tener los equipos suficientes, así como también la previsión de que los pozos se secan cuando se sobreexplotan. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Por supuesto, coincido con esta pregunta, ya que el gravísimo problema deriva de la gestión del gobierno en relación a los servicios de acceso, calidad y disponibilidad del agua. El grave problema empieza con el sistema actual que tenemos, el sistema vigente de las concesiones del agua, el sistema de concesiones del agua. En principio se otorgan de manera no fundada y que no cumplen la motivación requerida por parte de la propia Ley General de Aguas. Uno de los grandes retos que tiene México es contar con una autoridad que realice de manera efectiva las auditorías y las inspecciones a las concesiones para la gestión del agua en México. El problema es que tenemos casi lo podemos denominar como una red de tráfico de influencias para la asignación de permisos, el otorgamiento de permisos para las concesiones del agua. El grave problema es que el agua en México está siendo consumida en su mayor parte por actividades lucrativas privadas, desde empresas ganaderas hasta empresas mineras. Son las que se están acabando el agua. Otro de los grandes problemas que tenemos es la falta del presupuesto suficiente en la asignación de recursos para el mantenimiento y nueva adquisición de infraestructura para la distribución del agua en México. Casi la mitad del agua en México se desperdicia en su distribución, en las fallas, en el sistema de gestión y de distribución físico del gobierno mexicano. Abogado, a partir de hace, digamos, ya unos 7 o posiblemente 8 años en algunos puntos del país, creo que la regla era aplicada para todos, pero no todos la siguieron, algunos sí, se prohibió perforar nuevos pozos. Esto entendíamos que era por parte de la Conagua, intentando prever que no se explotara o sobreexplotara muchos de estos puntos. Sin embargo, a estas fechas faltó previsión, es decir, si era necesario hacer la prohibición de perforación de nuevos pozos o se tuvo que haber hecho, pero siempre y cuando con un mejor control, porque ahora sabemos que pozos colapsados para los sistemas de agua potable y alcantarillado hay prácticamente en todo el país. Aquí, primero habría que precisar de qué tipo de pozo se trata, de qué profundidad de pozo de agua se trata. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la extracción del agua a través de nuevos pozos es completamente peligrosa y gravísima, ponen un riesgo muy grave a la población porque la calidad del agua profunda, de los sistemas subterráneos de agua profunda del Valle de México, implica que hay una calidad del agua que no es la óptima para el consumo humano, empezando por ahí. En segundo lugar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, lo que inició como una metodología de investigación en cuanto a los sistemas subterráneos de agua, a las redes de agua subterránea, que era únicamente con el objeto de investigar desde la calidad del agua hasta la morfología de las cuencas hídricas subterráneas en la ciudad y el Valle Metropolitano, pues se degeneró en lo que ahora es la extracción del agua para consumo humano. Esto no debía de ser, pone en gravísimo riesgo a la salud de la población, y además de que no se está rectificando esta política pública, ahora el gobierno de la Ciudad de México amenaza
con perforar y extraer más agua de esta red subterránea. Entonces, habría que primero especificar el caso concreto para determinar si es viable, si es recomendable o no la extracción de agua a través de los pozos. Y en otro escenario que existe también, abogado, es los avances en la tecnología, desde temas de captación de agua de lluvia, que no suena tan avanzado como muchos pensarán, pero no existen en algunos puntos siquiera un dispositivo para hacerlo, pero también lo que algunos cuestionan, y lo hemos visto sobre todo en posteos en redes sociales ahora que sucedió la situación, por ejemplo, en Monterrey, su zona metropolitana, el agua de mar es todavía imposible de poder quitarle pues la sal y poderlo utilizar, al menos para algunos usos como el riego y otros aspectos. ¿Estamos tan lejos de eso aquí en México? Bueno, yo creo que antes de pensar en la potabilización del agua de mar en México, lo que debemos de urgentemente estar trabajando en este momento es la actualización, la innovación en tecnologías para la infraestructura del tratamiento de las aguas residuales, porque la infraestructura que tenemos en este momento, además de no ser suficiente, es obsoleta. Entonces, ya la ley, el marco normativo, obliga al Estado mexicano al tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, esta obligación que tiene el Estado no la cumplen los gobiernos. Esto es completamente alarmante, más en la situación ahora agudizada por el cambio climático, en el cual las personas, que tenemos que recordar que casi la mitad de la población en México no tiene acceso al agua, ni se cumple con la obligación del Estado de proveer agua con una calidad establecida por normas oficiales mexicanas para consumo humano, pues aparte de este problema que ya teníamos, el cambio climático está agudizando aún más este grave problema. Por eso las situaciones que estamos viendo en diferentes estados como Chihuahua, Nuevo León, la Ciudad de México, Guanajuato, en donde, pues sí, a pesar de tener ya una línea cronológica en la que pues tenemos problemas de agua, se está agudizando exponencialmente año con año y es urgente que se atiendan los problemas de fondo que son la corrupción en relación al otorgamiento de permisos para las concesiones del agua, la falta de inspección, de monitoreo en relación a los cumplimientos de las obligaciones respecto a estas concesiones, la falta de cumplimiento de su obligación del gobierno en el mantenimiento y la actualización tecnológica para la infraestructura del tratamiento de las aguas residuales y de la red de distribución de agua física. Y, por supuesto, también tenemos que hablar muy seriamente de cambios metodológicos en prácticas lucrativas como son la ganadería y la agricultura aquí en nuestro país. Desafortunadamente, si seguimos con las mismas prácticas, pues lo que se tenía vislumbrado para ocurrir en unos 10, 15 años, lo estaremos viendo en el próximo año o finales de aquí en nuestro país, desafortunadamente. Que era parte de lo que yo ya decía, que hacía años nos amenazaban prácticamente con este escenario y se antojaba que no nos iba a tocar ni siquiera vivirlo y no, ya nos encontramos ahí. Abogado, muchísimas gracias por estos minutos que nos brinda, la aclaración de algunas de las dudas que persisten respecto a la falta de agua y confiando en que algo de esto pueda cambiar porque urge bastante que los gobiernos así lo hagan. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes, bonito día.